La eliminación de la prohibición del uso lúdico de la marihuana no significa que quien quiera, cuando quiera y donde quiera pueda fumarla. Lo que es un hecho es que COFEPRIS y la Secretaría de Salud deberán expedir permisos a los adultos que así lo soliciten y puedan obtener esa autorización. También podrán tener autocultivos mientras el Congreso legisla. Sin embargo, no se ha resuelto la comercialización de la marihuana y en este tema todavía falta un trecho por recorrer. Hoy Sara Snap, experta en investigación e incidencia en política de drogas y activista, hablará del tema. En el análisis, como siempre, estará el doctor Guillermo de Loya. Sara Snap, bienvenida con este tema que todavía va a generar muchísima polémica y dará mucho de qué hablar. Se ha hablado muchísimo en estos días de la Declaración General de Inconstitucionalidad que ordenó la Suprema Corte de Justicia, pero quisiera preguntarte, tú que eres una experta, ¿cuántas veces ha usado este recurso la Corte y por qué es importante ponerlo en el contexto? Pues en realidad solo es la segunda vez en la historia mexicana que se ha hecho una declaratoria de este tipo. La primera vez fue con la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde también eliminaron un artículo de esa ley. En esta ocasión, la Suprema Corte elimina dos artículos para que se permite el autocultivo para personas adultas de cannabis. Esto después de que ya habían fallado 5 veces consecutivos en el sentido de que prohibir cannabis, la prohibición absoluta de cannabis, impide el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ellos, cuando eso sucedió en 2019, mandaron una notificación a la Cámara de Diputados y al Senado diciendo, ustedes tienen que legislar sobre esta materia. Pero ellos no se movieron, ellos pues hubo mucha discusión, ustedes estuvieran pues presentando, informando sobre esos alcances, pero nunca aprobaron una ley. Y entonces la Suprema Corte, ya que se terminó el plazo, el último plazo, el 30 de abril, ellos accionaron, concluyeron su proceso de una declaratoria. Como bien dijiste, logramos la mayoría calificada que necesitábamos para llegar a esto, pero también es muy importante entender cuáles son los límites y los alcances de esto, porque no regula todo el mercado, sino que solo se centra en el autocultivo para personas adultas. Sí, falta todo el tema de la comercialización. Bueno, te quiero preguntar varias cosas. Uno, con esta decisión de la Corte, ¿qué tan rápido crees o hasta dónde la ley obliga a COFEPRIS a resolver de manera expedita y pronta a quien le solicite un permiso que podrán tener efectivamente bajo ciertas condiciones de las que ya se ha hablado mucho quienes deseen autocultivar y consumir cannabis? Primero esa parte y por el otro lado, Sara, ¿cuál crees que va a ser el movimiento del Congreso una vez que pues han estado dándole vueltas al asunto? Y bueno, ahora sí ya hay una decisión de la Corte porque ellos se tardaron. ¿Cuál es tu expectativa? Sí, bueno, lo que sabemos es que estamos a la espera a la publicación en el diario oficial para ver si en el proyecto contemplan ciertos plazos para COFEPRIS. Nosotros creemos que este formulario que vas a tener que llenar debería ser parecido a una licencia de conducir, ¿no? Que sea algo muy fácil de acceder, donde solo tienes que demostrar que eres una persona mayor de edad y ya, porque los otros requisitos son cosas que pues tienen que suceder dentro de la casa y en el convivio, de no consumir en frente de mayores, no conducir maquinaria, no consumir frente a personas que no han dado su autorización. Entonces, eso realmente estamos a la espera a la publicación en el diario oficial para saber esos detalles. Ojalá que sí existen y que COFEPRIS tenga una respuesta pronta para poder saber bien qué significa todo. Lo otro es que pues el Congreso sí ha hablado de este tema mucho. El senador Ricardo Monreal salió con varias declaraciones porque hay dos pendientes muy importantes. El primer pendiente es de que el Código Penal Federal va a seguir teniendo formas de criminalizar. Estos delitos siguen en el Código Penal Federal. Entonces,
vamos a tener una incongruencia entre la Ley General de Salud y el Código Penal. Entonces, eso se tiene que abordar, se tiene que armonizar. Y por otro lado, pues los grandes beneficios que podríamos tener con un mercado regulado, los mecanismos de justicia social en incorporar a las comunidades cultivadoras, la recaudación de impuestos, la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas mexicanas podrían participar en esto, crear que esto sea un mercado legal en vez de que sea un mercado ilegal, que es la realidad actual. Entonces, sí tienen esos dos pendientes. Yo tengo mucha seguridad que sí lo van a abordar. Ojalá que ellos tengan la voluntad política para impulsar esto, porque es algo urgente para México. Bueno, pues probablemente en esta legislatura, por lo menos en la Cámara de Diputados, será difícil, ¿no? Porque ya está pues por concluir la misma. Seguramente le tocará a la siguiente Cámara de Diputados. Y bueno, Sara, mejor que yo, lo sabes tú, en el sentido de que ha habido foros, parlamentos, debates, bueno, todo lo necesario y no avanza. ¿Realmente crees que va a ser algo rápido? Porque bueno, estamos hablando de incluso en un punto, no solo de las reformas al Código Penal, sino también siembra, distribución, comercialización, algo que te pregunto, ¿ya se ha estudiado suficientemente? ¿Qué podría atorar que esto no fuera tan rápido? Sí, nosotros hemos estado acompañando este proceso ya por más de 3 años y antes, ¿no? De que llegara este gobierno y estos senadores y senadoras. Sin embargo, hemos visto que ha habido varios tropiezos en el camino. El último, pues claramente fue el periodo electoral y una decisión de no avanzar en una ley mientras estuvieran en ese periodo. Pero sí vemos que hay voluntad, que hay personas que sí creen que esto puede beneficiar a México. Nosotros hemos dado todos los insumos necesarios. Como bien dijiste, hemos tenido muchísimos foros, parlamentos abiertos, expertos y especialistas de otros países explicando cómo funciona en sus países y tenemos varias iniciativas que tienen modelos que funcionan para México. La ley que aprobó el Senado con 82 votos a favor en noviembre del año pasado, tenía varios mecanismos que eran muy interesantes, como un porcentaje de licencias para las comunidades cultivadoras, ¿no? Para que ellas sean las primeras beneficiadas en la regulación. Contemplaba que podría haber 5 tipos de licencias, desde producción, transformación, distribución, venta, que se iba a hacer este Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Tendríamos que ver si hay como voluntad para hacer un nuevo instituto o si es mejor utilizar pues la Secretaría de Salud y algún mecanismo, alguna institución dentro de eso, que puede ser CONADIC o alguna otra, pero sí existen todos los insumos, existe ahora el conocimiento, por lo menos en el Senado, y creo que hay muchas personas que están entrando a la Cámara de Diputados que también tendrían interés en participar en este proceso. Es un tema realmente de que el partido mayoritario quisiera impulsar esto porque ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Vimos en la votación en noviembre y también en marzo de este año en la Cámara de Diputados que había pues aprobación de diferentes partidos también. Oye, nada más por último, a la sociedad mexicana esto le da, pues siempre es muy polémico y algunos están en contra, otros a favor, esas encuestas también las conoces. ¿Qué país, tú hablabas de experiencias internacionales, cuál sería el modelo en la región, para no irnos a Europa, que podría seguir México, por lo menos para que la gente pudiera un poco enterarse de lo que ocurre ya, de lo que está vigente en la región de América? Pues en Uruguay ellos también fueron por un proceso donde hay 3 vías de acceso: el autocultivo, las asociaciones canábicas y un mercado regulado. Yo creo que nosotros deberíamos centrarnos en esas 3 vías de acceso, pero también México es un caso muy especial en el sentido de que sí queremos que esto tenga el impacto social que necesitamos. Necesitamos que las comunidades rurales pueden participar y pueden realmente beneficiarse y ser los dueños de este cultivo que tanto les podría dar. Entonces, creo que esa es la parte donde México realmente va a ser vanguardista si decidimos integrar esos aspectos, intentando evitar que se monopoliza o que se domina el mercado por muy pocas empresas y buscar que sea un mercado
donde hay muchos actores con un sentido horizontal y pues una distribución de recursos más justas. Entonces, esa es lo que nosotros buscamos en construir un mercado mexicano, entendiendo que pues hemos tomado los aprendizajes de muchas otras latitudes. Sara Snap, muchísimas gracias por tu participación en Ruta DN 40. Muchas gracias por la invitación, Estela. Bueno, vamos a un primer comentario del doctor Guillermo Beloya. Por mayoría calificada de 8 votos de un total de 11, nuestro máximo órgano constitucional, la Suprema Corte de Justicia, dictó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que eliminan prohibiciones establecidas en la Ley General de Salud, como lo eran las contenidas en el artículo 237, 245, 248. Hay que decirlo, la Suprema Corte elimina las barreras, pero no suple la necesidad de legislar a favor de esto que ya es una necesidad clara e imperante: el poder regular de manera correcta un mercado de derechos y un mercado comercial para lo que es el uso lúdico de la marihuana. Doctor Guillermo Beloya, bienvenido. Mi querida Estela, siempre es un gusto. Pues un tema muy polémico, le decía eso precisamente a Sara Snap. La sociedad está dividida. Polémico, polarizante, con opiniones encontradas, pero que de alguna manera se dan estos pequeños pasitos, como dicen, pasitos de niño, de bebé, hacia lo que sería una correcta regulación de algo que verdaderamente amerita, no una, sino 2 o 10 pensadas verdaderamente acuciosas. Porque precisamente por esto que se ha comentado, la declaratoria de inconstitucionalidad de un par de artículos o la anulación de estos artículos de la Ley General de Salud, tampoco, hay que decirlo, no vienen a despenalizar lo que se tiene contenido en los códigos penales para poder hacer de esta una actividad criminal. Hasta ahorita no se ha avanzado de manera determinante para poder generar una gran armonía de derechos que a fin de cuentas creen un mercado sano para el consumo y comercialización de la marihuana. Y eso, pues bueno, ha quedado muy claro que está dentro de la cancha del Poder Legislativo. La Suprema Corte no regula, ni genera, ni legisla sobre las condiciones de este mercado necesario. Sin embargo, pues bueno, como te digo, son pequeños pasitos que se dan a favor de algo que yo creo que mayoritariamente se ha puesto en la mesa. Justamente en días pasados, cuando se ocurrió esta circunstancia en la Corte, el presidente de la Corte, vemos este tuit, habla de la libertad, de defender las libertades, etcétera, Claro. y da un comentario en Twitter. Bueno, yo creo que por la parte de lo que respecta al ministro de la Suprema Corte, es un posicionamiento que implica también una postura personal a favor de la libre determinación, y yo creo que es muy claro que también está marcando, digamos, los parámetros y los límites de su propia cancha, en donde a ellos han hecho lo correspondiente por la declaratoria de inconstitucionalidad, pero sí implica un posicionamiento personal a favor. Y por otra parte, pues bueno, también en esa gran mano izquierda de manejo político que le ha distinguido a nuestro señor presidente, creo que es un tema en el cual no le entra de frente y deja, por supuesto, abierto a estas posturas que se dan a favor o en contra. Lo que va a ser muy difícil es determinar a ciencia cierta y con total exactitud qué es bueno y qué no es bueno, porque esos parámetros ya se han discutido de manera suficiente, Claro, tanto en las mesas correspondientes, en los foros correspondientes, y llegar a una determinación absoluta de si es bueno o es malo, ponerlo en blanco y negro, que creo que va a ser muy complicado. Pues la papa caliente la tiene el Congreso, así que les lanzaron la bola para allá para hablar en términos beisboleros, ¿verdad? Una bola ensalivada. Una bola ensalivada. En términos beisboleros. Doctor Guillermo Beloya, muchas gracias. Siempre. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN 40.